noches. Buenas noches. Mire, lo que hay detrás de todo esto es una ideología, que es una ideología de muerte, es una ideología que no respeta la vida. Y es una doble ideología porque generalmente los mismos que se llenan la boca hablando de derechos humanos suelen ser defensores del aborto, como la señora que está sentada frente a usted. Lo que hay además es un manejo artificial de cifras. Las feministas suelen hablar siempre de cantidades de abortos, cantidades de madres muertas, cantidades de abortos ilegales, y nunca fundamentan, nunca dicen de dónde proceden esas cifras, y si es ilegal tampoco dicen cómo obtienen cifras de algo ilegal. Generalmente son cifras manipuladas, rodeadas de grandes eufemismos para confundir a la gente, como por ejemplo decir que en una violación hay 3 partes. No, no hay 3 partes, hay 2, el violador y la víctima. La tercera parte, en algunos casos surge el embarazo. En cuántos casos de violación hay embarazo no se sabe, en muy pocos. Un embarazo no es algo que suceda cada vez que hay un acto sexual. En muy pocos embarazos hay embarazo. En esos casos hay 1000 soluciones antes que el homicidio. Por eso hay que llamar las cosas por su nombre. Y en el caso de la eugenesis es una verdadera monstruosidad. No se puede matar a alguien sin antes darle la opción de la vida, y tampoco se dice claro cuál es el límite. ¿Cuál es el límite para decidir a quién se le mata? Comenzamos por matar a los que van a tener una malformación, luego a los de una raza, luego a los feos, luego a los gordos. ¿Cuál es el límite? ¿Y dónde va a parar este crimen? Que no es otra cosa que abrir la puerta. Hablar ahora de la eugenesis y hablar del aborto, que graciosamente se le llama sentimental. ¿Qué tal revolución? ¿Qué tal trastocamiento de las palabras? ¿Qué tal monstruosidad? Llamarle sentimental a matar a un ser inocente. Bien. ¿No? Entonces, eso es en realidad abrir la puerta a otras formas de aborto. Ese es el asunto, ¿no? Ahora se habla del aborto sentimental y eugenésico. Luego vendrán otros más, y es parte, como le digo, como decía al principio, de una cuestión ideológica, ¿no? La ideología de la muerte, representada por grupos feministas, grupos de izquierda, grupos que ya sabemos quiénes son. Muchas gracias. Bien. Habla el Pueblo, agradece su participación. Sí, Rafael, yo quería que me expliquen, por favor, ambas doctoras, si realmente está así de determinante y especificado con todos los puntos necesarios el tema del aborto eugenésico. Más de qué es lo que significa, si en la norma que podría ser aprobada está claramente especificado de qué se trata. Doctora García. En realidad hemos visto, la norma es la propuesta de la doctora Rosa Mavila, ¿no? Y lo que dice, hasta donde recuerdo, a la letra, es que se despenalizaría el aborto que se lleva a cabo cuando el niño que viene está condenado a morir, ¿no? Que no tiene viabilidad. Y este tema de la viabilidad, y particularmente dice en el caso del feto anencefálico. Ahora, este tema de la viabilidad no deja de ser interesante, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos viabilidad de acuerdo a nuestra circunstancia, nuestra edad. Entonces, un feto es viable mientras está dentro del ambiente que necesita para ser viable. Una vez que lo sacamos de ahí, definitivamente ya no es viable, ¿no? O sea, ya no hay viabilidad. Ahora, como decía, ¿no? Los bebés anencefálicos, por lo general, viven muy pocas horas, a veces un día, a veces 2, ¿no? Y entonces, siempre depende de los valores que tenga la madre, ¿no? En eso tenemos que trabajar todos. Yo creo que este canal se caracteriza por la educación en valores. Yo creo que eso nos está haciendo mucha falta, porque depende el nivel de valores de cada persona para encontrar incluso confort, reconfort en una situación Vamos a dar la oportunidad ahora a la doctora Rondón. Me gustaría puntualizar que en el caso de Karen Llantoy no fue un aborto eugenésico. Lo que se había solicitado era un aborto terapéutico. Y lo que Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, falló fue que el Estado peruano no había cumplido su propia ley al no proceder al aborto terapéutico en el caso de esta jovencita. En esa época no hablábamos en el sistema sanitario peruano de aborto eugenésico porque sabemos que está penalizado, y de lo que se trata a partir de ahora es justamente de conseguir la modificación, y a mi entender el texto propuesto por Mavila es bastante claro. Se trata de no castigar a las mujeres que deciden finalizar un embarazo en el cual el feto está irremediablemente condenado a no tener una vida fuera del útero. Es un poco absurdo
decir que es viable mientras está en el útero y bueno, entonces es viable y hay que respetarlo, porque nosotros sabemos que el embarazo es un tiempo finito y que terminado el embarazo uno tiene que vivir en las condiciones medioambientales. Si no tiene el cerebro que le permita vivir en las condiciones medioambientales, es una tortura someter a una mujer a llevar ese embarazo al término. Hace 50 años este debate no existía porque no había modo de saber cuándo venía un feto anencefálico. Ahora lo sabemos y nos vemos en el dilema ético de informarlo a la madre y en nuestro país decirle nada podemos hacer excepto obligarte a llegar al término. Esa es una decisión muy dura, cotidiana, para los médicos y médicas que estamos al lado del paciente. Porque nuestro deber es proteger la vida de nuestro paciente y la salud de nuestro paciente. Y cuando hablamos de la salud de nuestro paciente, estamos hablando de la salud física y de la salud mental. Y realmente yo trabajo en el Hospital Rebagliati y algunas veces he tenido que conversar con mis colegas ginecobstetras sobre qué duro es decirle a las mujeres: el niño no tiene cerebro, el niño tiene malformaciones en el corazón que le van a impedir vivir y nada podemos hacer más que acompañarte. Es durísimo y es injusto, es inequitativo, porque los hombres en ningún momento de su vida se van a ver enfrentados a una situación parecida. Entonces, invocando la no discriminación entre hombres y mujeres, es una de las razones por las cuales se pide que las mujeres no sean penalizadas por decidir terminar un embarazo que ellas saben no está yendo para ningún lado. Además, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo y tener un parto conlleva un riesgo de muerte, porque ya sabemos que la mortalidad por parto en nuestro país es muy alta. Entonces, ¿para qué someter a la mujer a un riesgo físico y psíquico cuando no hay posibilidades de traer al mundo una vida más? Bien, y luego decirle, ¿aliviará la tortura de la madre matar al niño? Es una pregunta. Sí, en las interrogantes, y puede haber muchas. ¿Puedo Terminando contestar? ya, porque estamos en segundos para terminar este bloque. Bien, hay estudios, hay montones de estudios que están publicados en la literatura científica y que están revisados en un libro que voy a publicar en breves semanas, que demuestran que el embarazo no deseado, el embarazo con malformaciones congénitas y el embarazo que es producto de la violación producen depresión, ansiedad y en algunos casos trastorno de estrés postraumático, y que las reacciones depresivas y ansiosas tienden a disminuir significativamente después del aborto. Es más, el parto, las mujeres que llevan el embarazo a término y tienen partos, tienen mayor probabilidad de hacer depresión que las mujeres que abortan en los casos de antecedentes psiquiátricos. Bien, muchas gracias a nuestras invitadas. Hace instantes, hace unas horas nomás, Pepe, acaban de encontrar a un bebé de un día de nacido con el cordón umbilical todavía en una caja en Chancay, en la urbanización Fonavi. Es una realidad social. No, pero realmente es una barbaridad. Yo creo que hay que seguir sosteniendo que la vida, que eso es un asesinato. Bien, agradecemos a la doctora Maita García Trovato, a la doctora Marta Rondón por su presencia en Habla el Pueblo. Vamos a una pausa, Pepe, y regresamos a otro invitado para ver un tema también álgido, el problema de los peruanos que están en el exterior. Hay una serie de problemas en diferentes países con peruanos que quieren legalizarse lo más pronto posible.